Continuamos con esta conversación. Nos está escuchando el exalcalde de Hialeah, Raúl Martínez. Y fuera de micrófono hablábamos no solamente de Raúl, sino la calidad de políticos que había en esa época. O sea, el condado de Miami-Dade tenía a Till, que era realmente uno de los políticos más preparados que ha pasado por la Comisión del Condado de Miami-Dade. Joe Gersten, que está en Australia con problemas personales, pero le cabía, no la ciudad de Miami ni el condado, le cabía el estado en la cabeza. Estaba Mauricio Ferré, estaba en aquella etapa también Díaz de la Portilla, en su primera gestión como comisionado, que marcó una diferencia en aquella época muy positiva. Estaba Steve Clark, que era un genio de la política, estaba Raúl en Hialeah, que creó esa ciudad de la bancarrota, la convirtió. La calidad de los políticos de aquella época no existe en estos momentos. Probablemente algunos de los funcionarios electos que nos están escuchando se sientan aludidos y hacen bien en sentirse aludidos, porque sí es con ustedes. No es con ninguna otra persona, es con ustedes, que se dedican el tiempo a bobería y no a gobernar. Y me encanta que Raúl esté escuchando el programa hoy, porque es uno de los políticos de los cuales yo le tengo más aprecio y más meritoso, porque la verdad que lo que hizo Raúl en Hialeah cuando la tomó en unas condiciones deplorables fue increíble. Pero eran políticos de término a largo plazo, eran políticos que tenían un interés genuino en lo que se tenía que hacer. En gobernar. En gobernar, exacto, en gobernar. No en correr campañas para elección, sino en gobernar. Hoy por hoy, el político de hoy vive en un ciclo de propaganda para elección constante, porque como tiene un límite sus términos, lo único que quieren es estar seguros es que van a seguir para la próxima posición y van a ser elegidos para la próxima posición. En los políticos antiguos ese no era el caso, porque tenían que gobernar a largo plazo, entonces tenían que hacer las cosas necesarias para mantenerse. Hoy por hoy es todo a flash in the pan, ¿no? Uf, y ya, se acabó. Es increíble que estos muchachos que llegan a Tallahassee, le digo muchachos y algunos de ellos son amigos, ¿no? Llegan con la meta no de gobernar, sino de cómo pueden tener una posición de liderazgo. Exacto. Una posición, y para obtener la posición de liderazgo venden su alma. Tan pronto aterrizan en Tallahassee, tienen un cartelito: me vendo al mejor postor con tal de obtener una posición de liderazgo. Y además no solamente me vendo yo, vendo a mi representado, vendo a mi ciudad, vendo a mi condado. Es que lo que tenemos que darnos cuenta en este país es que al venderse el político, vende al pueblo, porque esta es una república representativa. O sea, ellos son el pueblo, ellos son nuestro proxy, ¿no? Exactamente. Y entonces, si se venden ellos, venden al pueblo. Claro. Y es el concepto que pocas personas entienden. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces los votantes también se venden al político que le regala un pastelito de guayaba y que le coge el piojito. Ese es el problema, y que no estamos lo suficientemente informados, que en gran parte es culpa también de nosotros los periodistas. Totalmente. Y bueno, del periodista y del votante, porque yo creo, Ricardo, que el votante tiene una responsabilidad. Yo creo que sí. Que no ejerza en esos momentos. Ahora, pero los políticos se aprovechan de que aquí, en este pedacito de geografía, muchas veces la gente no tiene tiempo a pensar en esas cosas. Aquí hay una enorme cantidad, hay en la sociología, ustedes conocen esto por supuesto, hay el término the working poor, ¿no? Gente que trabaja, gente que no se pasa el día drogada viviendo del welfare, no, gente que trabaja, the working poor. Ahora yo creo que hay un nuevo término, es que middle class poverty. Gente que sí, que tiene una casa, que mantiene a sus hijos, pero entonces tiene que trabajar y tiene que manejar Uber. Y entonces yo creo que, yo no sé si conscientemente o simple y sencillamente, porque así son las cosas, mucha gente aquí verdaderamente no tiene el tiempo, quizás hasta la energía, para dedicar pensamiento a algo más allá de sobrevivir día a día, de ganarse el pan nuestro de cada día. Estamos de acuerdo, porque es poverty, o en español, perdón, es pobreza intelectual y económica. Estamos hablando con Carlos Fernández Guzmán, es CEO de Pacific National Bank, ha tenido una labor cívica durante muchísimos años. Y entre las labores que ha hecho recientemente, y el motivo de que lo vamos a tener como invitado casi permanente en el programa,
forma parte del comité para reformar el proceso de permisos de Miami-Lakes, que lo ha transformado, lo ha hecho mucho más expedito, y sobre todo en la participación que él tuvo más reciente aquí en el programa, hablaba de que hay que dejar de ver precisamente al usuario de los servicios de los gobiernos locales como un enemigo, sino hay que verlo como un cliente. Quiero pasar a otro tema, pero quisiera preguntarte si lo que ustedes, las recomendaciones que ustedes hicieron para Miami-Lakes y que lo han hecho tan eficiente, ¿esto se puede ampliar a otras ciudades? ¿Esto lo puede asumir el condado o esto solamente es para una ciudad pequeña? No. O sea, esa es muy buena pregunta, Roberto, porque me la hicieron en Miami-Lakes también, ¿no? Es una cultura que se puede adoptar a cualquier nivel. Okay. Porque la cultura, lo básico de la cultura es el concepto del cliente, ¿no? Y que el cliente tiene opciones. Entonces, si uno parte de esa perspectiva, uno siempre tiene que mantener como clave el servicio a ese cliente tiene que ser al máximo, a la mayor excelencia posible, ¿no? Y eso se puede llevar a cabo si es una ciudad de 30,000 personas, una ciudad de 1,000,000 de personas, siempre y cuando se haga un proceso lógico para lo que es el tamaño de la ciudad. En Miami-Lakes se pueden usar ciertas metodologías que quizás en el condado de Miami-Dade County no se puedan por la cantidad de personas que tienen interactan con esos departamentos, pero que se puede hacer de una forma o de otra, se puede hacer. ¿Qué es lo importante? Que se haga una información totalmente transparente del proceso. O sea, desde el momento que una aplicación se llena hasta el momento que esa aplicación se denega o se otorga, y cuando se cierre, todo participante en el proceso tiene que ser informado a todo paso del proceso para estar seguro de que no hay duda de lo que está pasando y por qué. O sea, su información es clave. Segundo, el que una persona sea la que maneje la comunicación con ese cliente. ¿Por qué? Porque si yo llamo a Miami-Lakes y entonces tengo que hablar con Ricardo para las ventanas, tengo que hablar con Roberto para las puertas de cristal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, es un proceso totalmente ilógico e inefectivo. No tiene razón. Yo llamo a Ricardo le explico cuál es el problema y Ricardo es el que se tiene que encargar entonces de hablar con Roberto, de hablar con Manny, de hablar con el que sea y darme la respuesta directamente a mí. Tiene que haber un centro de influencia en el cual yo tengo que tener acción o interacción con él y depender de él. Porque si no, es un pase de la pelota constante, ¿no? Lo otro es ser proactivo. ¿Cuánto cuesta que un departamento de permisos, cuando un residente se muda a la ciudad, lo llame por teléfono una vez que ya está en la casa y le diga, mira, sé que acaba de comprar la casa, nosotros somos el departamento de permisos, estoy seguro que va a querer hacer ciertas cositas en su casa. Este es mi nombre, este es mi teléfono. Cuando usted decida, por favor, llámenos y nosotros le vamos a dar una manito para hacer el proceso fácil. Mire, después de esa llamada, yo le garantizo que ese señor o señora va a ir a todo hotel, todo barbecue y le va a decir a la gente, ustedes no van a creer lo que sucedió hoy. No, porque alguien tomó el interés en que yo estuviera contento al haberme mudado en la ciudad, haber pagado por mi casa y tengo a un amigo en el departamento de permisos que me va a ayudar. Y no ver a la ciudad como un enemigo. Exacto. Y ahora la ciudad se convierte en un amigo. Un amigo y un aliado. Entonces, son las cosas. En el mundo de negocio, el cliente es el rey. Siempre, ¿no? Lo mismo pasa en las ciudades. El habitante de la ciudad, el residente de la ciudad, es rey. Ellos son los que votan, ellos son los que pagan los impuestos. O sea, ese es el cliente. ¿Por qué no se hace esto? Esto no es una decisión legislativa, ¿eh? Esto no es una decisión legislativa, esto es una decisión administrativa. Correcto. Que no hay que esperar que el gobierno federal lo haga, que Tallahassee lo haga, ni siquiera que las comisiones de las ciudades en cuestión lo hagan. Esto es filosofía empresarial, punto y aparte. Más nada, no hay que hacer más nada. Lo único que los ejecutivos de las ciudades en cuestión tienen que decir, aquí cambia la filosofía con la cual nosotros vamos a lidiar con nuestros clientes, que son a la vez los ciudadanos que pagan tu sueldo. Y usted tiene la razón totalmente. Es una cultura, es simple y llanamente una cultura. No es una, no es una política por sí, es una cultura. Es la pasión que debe tener el liderazgo de una ciudad para aquellos que apoyan a la ciudad económicamente y desde el punto de vista de ser residentes de la ciudad
y querer vivir en esa ciudad. Y aparte de eso, o sea, el orgullo de ese residente, de esa persona que vive en esa ciudad, de poder compararse con otras y decir, mire, en mi ciudad, ¿no? Las cosas funcionan diferente, porque tienen interés en mí, ¿no? En inglés hay un dicho que dice, people care about people who care about them. Of course. Claro. Es that simple, ¿no? Y esa es la cultura que hay que tener. Ricardo. No, yo me adhiero totalmente a eso. Lo peor que puede haber es que una persona se sienta irrespetada. Lo mejor que puede haber es que una persona, en cualquier transacción humana, ya sea la relación con el vecino o la suegra que vino a comer, hay que ser respetuoso y sobre todo cuando se trata de las relaciones de un gobierno, que el gobierno existe para prestar servicios. El gobierno lo financiamos los consumidores, los taxpayers, y tiene que verse así. Ahora, pero es muy difícil lograr esa cultura. Y vuelve a la mentalidad. Usted como banquero lo puede hacer en la empresa privada. Pero es más difícil con una burocracia. Lo hemos hecho en todas las organizaciones cívicas en las cuales yo estaba envuelto. O sea, y son organizaciones que, o sea, uno dice, no tienen clientes. ¿Cómo que no tienen clientes? No solamente tienen el que beneficia, sino tienen el que le aporta y se le recaudan fondos a través de ellos para poder llevar a cabo la misión. O sea, todos tenemos clientes. Esa cultura no es una cultura corporativa, debe ser una cultura de vida. Claro. Estamos hablando con Carlos Fernández Guzmán. Quiero reconocer de los muchos errores que yo he cometido, ¿no? En la década de los 80 yo me di a la tarea como periodista de mirar, observar y criticar, porque lo veía con un alto grado de preocupación al non-group. Me parecía que aquello era una cosa no democrática, que se reunían una serie de gente con un señor que se llamaba Chapman a planear la ciudad y que iban a ver a los políticos y le decían, usted está equivocado, por aquí es donde hay que ir. Y tengo que decir que eso fue un error, porque yo extraño terriblemente que precisamente eso que no exista. Y lo he hablado con un sinnúmero de amigos míos. A uno, o sea, a Bernie Navarro, le caía arriba como un buen amigo. Le caía arriba, Bernie, tú tienes que buscar a un grupo de amigos, ustedes tienen que nuevamente organizarse. Y lamentablemente, y esto es la misma vez que reconozco esto es una crítica al sector empresarial. El sector empresarial nunca ha dependido más de los gobiernos locales, condales y estatales que en estos momentos. El welfare corporativo está a la orden del día. El sueño de un empresario no es hacer negocios privados, es hacer negocios con el gobierno, porque si pierden los contribuyentes, si gana él. Es la manera que se están haciendo los negocios en estos días. Entonces, el sometimiento intelectual diario, la esperanza de un empresario no es lo que es mejor para la ciudad. Es cómo puedo comprar más políticos para conseguir los objetivos míos, no de mi comunidad, míos. Esa mentalidad no había en aquellos empresarios que conformaban el non-grupo en la década de los 80. Todos se hicieron millonarios, todos eran muy ricos, pero todos tenían esa misma preocupación que usted tiene. Espérate un momentico, yo para mantener mi fortuna, para poder seguir ganando dinero, esta gente que están ahí tienen que vivir bien, tienen que tener carretera, tienen que tener educación, tienen que tener políticos responsables. Y cuando no había un político responsable, se reunían con él y le decían, tú sabes qué, tú no vas a postularte en la próxima elección. Y si te postulas, te vamos a poner a alguien en contra de ti y vamos a buscar $2 millones y se lo vamos a poner. Eso no existe, eso tiene que volver a existir. Eso, de alguna manera, alguien está pensando en crear algo similar a eso. Hemos tratado. Bernie me decía, es imposible, Roberto. Es casi imposible porque los intereses personales. El mundo, la ciudad ha cambiado mucho. O sea, tuve el gusto de conocer a Alba personalmente. Alba fue el que me trajo a Chapman Partnership. Alba fue amigo, que en paz descanse. Y aprendí mucho de él porque esto se lo garantizo, ¿no? Porque lo viví con Alba. Alba pensaba siempre en el bienestar de la comunidad. Sí. Era absolutamente
firmemente creyente. Y el periódico lo utilizó en ese Así con lo ese utilizó. objetivo, Y con así ese utilizó objetivo. su propia fortuna. Sí. Porque Alba era espectacular. Yo sigo diciendo que es uno de los ángeles de esta comunidad. Ujú. Y me honra poder haber Y servido. no se recuerda. Bueno, en algunos círculos quizás no, pero en otros se recuerda con mucha frecuencia. Yo por lo menos lo recuerdo y lo extraño. Y lo extraño mucho, sí. ¿Por qué es difícil recrear ese modelo? Muchas de las empresas que tenían una importancia económica enorme en esta comunidad se han ido yendo de la comunidad como centros de operacionales de las empresas, ¿no? El Herald ya no tiene la sede aquí. Ni la fuerza que tenía. Los bancos no tienen las sedes acá. Son bancos que la sede está en North Carolina, está en Nueva York, está en California. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que a medida que la comunidad se va separando de los centros de influencia y decisión de esas corporaciones físicamente, se va también disminuyendo su importancia en la comunidad. Y su influencia. Y la realidad es que mucho del nivel gerencial que existe en esta comunidad es un nivel gerencial de tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, no de segundo y primero, ¿no? Son gente que sí manejan una pequeña porción de la empresa en la región de Miami. Y vamos a usar la banca como un ejemplo. Un market president es una persona que maneja agencias de un banco al nivel nacional en una región de Miami, pero no es el presidente del banco, ¿no? Uh-huh. El presidente del banco es el presidente de un banco comunitario que sí es presidente del banco, ¿no? Y esas diferencias parecen no ser importantes, pero lo son. Lo son. El presidente de la organización, que tiene control de la organización, puede tomar ciertas decisiones y implantar cierta dirección que un gerente de un área regional no puede. Entonces, ese es el problema más grande. El nivel de talento que existe en la ciudad para poder crear un grupo, un non-group, ya no es el mismo. Quedan muy pocos. Y quedamos muy pocos que tenemos la cuna de lo que era el beneficio de la comunidad primero. Yo entrevisté a Milton en el programa. Y Milton tiene la misma visión. Sí lo tiene. Milton tiene la misma visión. Es muy similar las preocupaciones de Milton, que uno piensa bien. Esta familia es millonaria desde antes de nacer. Es millonario antes de nacer. Probablemente sea uno de los urbanizadores más exitosos que tiene el condado de Miami-Dade en estos momentos. Tiene un altísimo nivel de influencia. Nos contaba la última vez que estuvo en el programa, la única vez, lo vamos a volver a invitar, que hubo un problema no hace mucho y él reunió a 4 o 5 de los grandes urbanizadores en su oficina. Le dijo, caballero, tenemos que empezar a lidiar con este problema. Y estamos hablando de lo que tú hablabas, Ricardo, es decir, no vamos a tener carpintero. No vamos a tener plomero, no vamos a tener quien nos haga el trabajo para nosotros poder construir. Tenemos que, además de tener viviendas de 1 millón, 2 millones, 3 millones, ocuparnos de que esa gente tenga en casa, porque si no, no vamos a tener trabajadores. Correcto. Y the bottom line es esa. Si no tenemos esa preocupación, nos quejamos de que no hay cocinero. No va a haber cocinero, no va a haber camarera, no va a haber carpintero, no va a haber plomero, porque se va a hacer imposible vivir en el condado de Miami. No va a haber maestros. No. La fiscalía de Miami-Dade tiene un enorme problema. Reteniendo fiscales que son abogados, estudiaron 7 años, personas que tienen 7 años de educación universitaria, que eso es un compromiso de tiempo, de dedicación, de no estar en fiesta todo el tiempo. Se tienen que ir porque no ganan lo suficiente. Eso es uno de los grandes problemas que tiene la oficina de Catherine Fernández Rundle. Cómo mantener un fiscal. Y nos hacen falta fiscales experimentados. Los fiscales experimentados son y defensores públicos. Y defensores, los que van a asegurar que haya justicia. Y parte de la justicia es que si hay un criminal en serie, cumpla condena y lo saquen de las calles. Carlos, esto es una bomba de tiempo social. Sí, lo que tenemos aquí. Estamos de acuerdo. Que lamentablemente no está siendo abordada por nuestros funcionarios electos. Por eso es que yo insisto en que el vacío lo tienen que llenar personas como tú, Carlos, y perdona que te tutee. No, por favor. Y lo tienen que llenar personas como Milton, y lo tienen que llenar estas personas. No quedan muchos, pero los que quedan tienen que darse cuenta de que solamente uniéndose y pensando juntos, pueden resolver los problemas que los políticos no están resolviendo, porque los políticos no lo están resolviendo y hay que resolverlo, si no, Miami desaparece a corto plazo. Vamos a publicidad y regresamos. Roberto, si me permite, cuando regresemos,
Sí. Dime. Bueno, cuando regresemos a hablar un poquitico de por qué lo de Milton funciona y por qué tiene que expandirse. Ok, vamos a publicidad y regresamos. Di Crespo Steakhouse te invita a conocer su gastronomía con recetas tradicionales